Hola, muchas gracias por invitarme a esta reunión de amantes de los caballos, en los que os voy a trasladar un tema novedoso que básicamente se sintetiza en el intento de devolver la libertad a los caballos. Igual que los uros, es decir, las vacas, o los bisontes, en cierto modo, porque estos nunca llegaron a ser domesticados, pero sí reducidos a los zoológicos, los grandes herbívoros fueron esclavizados por el hombre hace apenas 6.000 o 7.000 años, y eso supuso un antes y un después, tanto en la vida de estos pobres animales como en la del propio ser humano, que al esclavizar a las plantas y a los animales se convirtió él mismo en un esclavo, porque la domesticación no solo afectó a las plantas y a los animales de los que nos hemos servido, sino que para cuidar a estas ingentes ejércitos de herbívoros se necesitaban pastores, y a partir de ahí el sátrapa, que era el dueño y señor de tierras, animales y vidas, esclavizó a sus hijos, a sus mujeres y a sus semejantes para que le cuidaran estos rebaños. Esto es en síntesis lo que es el neolítico. Aún no podemos ir y ver en países de África, donde vive todavía tribus en estado muy primitivo que mantienen este esquema de vida. Aquí nos hemos ido añadiendo barnices que nos hacen lo que llamamos más civilizados, pero realmente el capitalismo no deja de ser un esquema neolítico en el que unas pocas personas dominan sobre los demás y los tienen trabajando día y noche para su lucro personal. Por cierto, sin saber muy bien el motivo, porque realmente ninguna de las grandes fortunas será capaz nunca de disfrutar de esa acumulación de energía realizada por él y por sus generaciones anteriores, y es simplemente una especie de enfermedad mental la que le entró al ser humano hará 8.000 años, cuando inventó la domesticación de plantas, animales y de otros seres humanos. Y hoy, dado el nivel evolutivo y mental en el que estamos, ha llegado el momento de que eso se acabe. El neolítico es una aberración que debería de tener los días contados. No va a ser así porque, como somos todos neolíticos, va a ser muy difícil luchar contra las fuerzas que quieren mantener el antiguo régimen. Ha habido intentos, digamos entre comillas, porque no era para acabar con el neolítico, sino para trastocar los niveles de poder, y ahí tenemos la Revolución Francesa y todas las revoluciones habidas y por haber del siglo XIX y principios del XX, pero en ninguna planteó nunca un cambio para acabar con esta mentalidad destructiva del planeta Tierra que implica el neolítico. Sin embargo, la tecnología, las modernas tecnologías de la comunicación, el mundo digital, apunta a un mundo donde probablemente el ser humano pueda recuperar gran parte de sus esencias y plantearse de nuevo, si no el planeta entero, que eso es difícil dado el volumen de individuos en los que ha derivado la especie humana en estos últimos 6.000 años, donde pasó de unos 10 millones que se calcula que vivimos durante el Paleolítico en todo el planeta Tierra durante por lo menos los últimos 30.000 años, hasta que hace 10.000 que empieza el Neolítico, empieza la explosión demográfica y pasamos de 10 millones de personas que se mantuvieron estables durante decenas de miles de años a los 8.500 millones que serán 10, 12, 15.000 millones en menos de 25 años. Este es un gran problema que el hombre tendrá que intentar solventar, básicamente empoderando a la mujer para reducir la natalidad, evitando que el macho mantenga familias de producir esclavos, básicamente, lo que llaman la mano de obra, el intentar en el submundo de África que haya pastorcillos, pero aquí que haya incautos que nos paguen las pensiones o que trabajen para nosotros. Afortunadamente la tecnología puede solventar esa falta de mano de obra
con la robotización, que es una de las claves del futuro, y con la digitalización en una etapa de transición en la que la clave es bajar de 9.000, 10.000 millones de habitantes, pues a los que tengamos que ser. No sé la cifra, pero lo que sí sé es que esto que hay ahora es un desbocamiento de las cosas que ha producido una forma de pensar y una intencionalidad política, ¿no? Que seamos muchos los que trabajemos para unos pocos. Y bueno, el tema del neolítico podemos sintetizarlo en eso, en una depravación por la cual el hombre sintió el interés, y cuando digo el hombre me refiero a un macho y a muy pocos de ellos, que se llamaron el faraón, el mandarín, el inca, y aquí el rey, el caudillo, el emperador. En todos los lugares del mundo, hasta bien avanzado el siglo XIX y prácticamente hasta hoy, el mundo está en manos de unas familias que incluso en su momento tuvieron muy claro que ellos tenían una sangre azul diferente, se llamaba la nobleza, ahora se llaman las familias del capitalismo, pero que no se mezclan con la plebe, se mantienen entre ellas y tienen un status quo en el cual tienen a una gran masa de la población trabajando para ellos. Bien, es verdad que desde hace 10 años se dan cuenta que con la digitalización y la robotización no les hacen falta tantos esclavos, y de ahí las tasas de paro y de ahí que nuestros jóvenes no tengan futuro laboral. Pero todo eso tiene solución y pasa por, fijaros, lo que es la vida, el asilvestramiento de un animal que todos queremos y que todos conocemos, como es el caballo. Eso no solamente tiene bondades a nivel de gestión del territorio y de otras muchas facetas, sino que mentalmente supone un paso de gigantes, el mismo que se dio hace 8 o 10.000 años, para domesticar, para que el ser humano recupere esa idiosincrasia que tuvo, en la que todos éramos iguales, libres, en un mundo lleno de recursos, porque éramos pocos y por lo tanto había para todos, y donde no existían ni las guerras, ni la violencia, ni el machismo, ni todo esto que nos caracteriza hoy a nuestra sociedad. Alguno dirá, este está fantaseando. Pues no, yo he investigado las fuentes que existen de gente que convivió con lo que quedó de aquel mundo, que no podemos, digamos, extrapolarlo, porque una cosa es quedar gente así en el Polo Norte, rodeados de hielo, o en los trópicos, como los pigmeos, rodeados de selva, o en la sabana africana, en los desiertos del Kalahari, rodeados de arena y de calor, ¿no? Estas poblaciones de cazadores-recolectores que permanecieron hasta nuestros días no son el ejemplo de lo que hubo, porque es lo que quedó, digamos, menos favorecido de aquella comunidad universal que era el hombre del Paleolítico que pintó Altamira o tantas otras cuevas del norte de España y del sur de Francia, cuando el mundo vivía en otra etapa en la que, como digo, mirando estos valores que quedaron ahí de estas tribus, como son los pigmeos, los bosquimanos, los inuits y tantas otras, por aquellos pocos testimonios que tenemos, pero que afortunadamente quedaron, sabemos que tienen esa forma de pensar y de ser. Y pienso que eso fácilmente era lo que existía a nivel universal. Por lo tanto, la domesticación del caballo tiene mucha más trascendencia filosófica que una mera compasión del animal o un atisbo de romanticismo, de pretender, yo qué sé, ¿no? Una ilusión, algo que le apetece a 4 locos. No, no. Es algo fundamental para que el ser humano pueda volver a ser una persona equilibrada, entienda lo que es el flujo de la vida a nivel planetario, por no decir cósmico, y a partir de ahí sepa comportarse. Hay experimentos que hemos hecho ya en España para recuperar el salvajismo, ¿no? la feralización, el rewilding, la resilvestración del caballo, del uro y del bisonte, y bueno, hemos comprobado que efectivamente estos animales, cuando los dejas en libertad, recuperan su instinto
de estructurarse en manadas naturales, donde un macho forma una manada con 6, 8, 10 hembras máximo, que es las que él puede defender en su territorio de otros machos. ¿Y eso qué supone? Pues que el número de animales por hectárea sea equilibrado, es decir, que ahora mismo el ganadero puede tener rebaños, yo he visto hasta de 700 vacas, que no sé si tendrían algún macho porque incluso las inseminan artificialmente y no necesitan para nada que haya machos en esos grupos enormes de hembras. Y en la naturaleza eso no es así. Al haber una territorialidad de cada manada, lo que hacen es mantener cada una un espacio y por lo tanto, donde ahora tenemos 6 millones de vacas, que es el número que tenemos de este tipo de animal, o no se sabe cuántos caballos, porque al no recibir ninguna subvención de la política agraria comunitaria no están bien censados, pero estamos hablando probablemente también de millones de ejemplares, estos animales en estado salvaje pues sean la cuarta parte o incluso menos. De tal manera que el mundo, llamémosle, de los espacios naturales que ahora pretendemos que recuperen su fauna y su flora, requieren de estas especies para poder mantener la estructura del territorio tal como fue o parecida, porque evidentemente ha habido alteraciones que impedirán que todo vuelva a ser pristino, pero desde luego lo que no se puede permitir es lo que estamos viviendo ahora, que al desaparecer la ganadería extensiva, grandes extensiones del territorio se hayan matorralizado, crezca la vegetación de forma desbocada y nos arda media España en un verano, produciendo emisiones de gases de invernadero, aterrando los embalses que dejan de poder almacenar agua e incluso el propio subsuelo no es capaz de retener las lluvias. Todo eso forma riadas y torrentes que son muy destructivos, pero que además llevan ingentes cantidades de tierra fértil al mar, lo cual no siempre es malo. El proceso de erosión y de emisión de tierra fértil al mar es algo natural, como lo es también el fuego, pero siempre y cuando se produzca de forma natural. Lo que no puede ser es que generemos fuegos que no son de hierba seca, como los que había en la naturaleza cuando estaba en equilibrio, sino que lo que ardan sean árboles maduros muy grandes, con fuegos de copa, que genera que se calcine el suelo hasta 2 metros de profundidad y desaparezca absolutamente toda la vida de la tierra, ¿no? Entonces, este es un tema muy grave y muy serio, y yo pido ayuda a todo colectivo que ame la vida, que ame lo libre, que ame animales como el caballo, como puedan ser los bisontes o el lobo o cualquier otra especie que viva libre, para que presionen a los políticos desde el nivel de ayuntamiento hasta el de la Unión Europea, en que se legisle el que el tarpán, es decir, el caballo, pueda volver a ser salvaje, lo mismo que el encebro, que es el asno, o el uro, que es la vaca, porque así como de los pequeños herbívoros quedaron algunos que permiten recuperar su población en todo el territorio si no se les matara, como se está haciendo, léase el corzo, el jabalí o el ciervo, que están aumentando en toda España, estos otros, si nosotros no hacemos algo para que vuelvan, no lo pueden hacer porque los hemos extinguido. No quedan en ningún lugar reservorios desde los cuales ellos puedan recolonizar el territorio cuando se quede vacío, ¿no? Entonces necesitamos una legislación que permita asilvestrar manadas de vacas y de caballos. Y como digo, hay modelos, hay precedentes, como son los Retuerta de Doñana, que llevan viviendo allí desde los tiempos inmemoriales, porque probablemente nunca llegaron a estar esos caballos domesticados, lo mismo que también otras manadas que se mantuvieron más o menos salvajes, como los asturcones del Sueve, los garranos de Galicia, los potocas del País Vasco, los losinos de Burgos. Y hay experiencias como la de Lucy Rees, que lleva estudiando los potocas en la zona de Piornal, en el norte de Cáceres, descubriendo comportamientos
que rompen muchos esquemas que se